Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, yo en Misterio, en una emisión más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante, como todos los temas que abordamos en este espacio. Y hoy vamos a hablar de cómo es que los objetos se embrujan. ¿Por qué existen objetos embrujados? Y hay una gran variedad y hay una gran diversidad de objetos. Inclusive hay objetos que nosotros ni siquiera podríamos considerar o pensar que pudieran existir, ya que evidentemente la mayoría de los objetos que están embrujados o que tienen alguna maldición van desde muñecas, parecería como que a los fantasmas o a los demonios les encanta apoderarse de las muñecas, sobre todo las muñecas viejas de trapo, y también de algunos retratos o cuadros que hemos visto generalmente, ¿no? Sobre todo si esa persona que está fotografiada o retratada en vida fue una persona, no sé, siniestra, malévola, quizá fue una persona que practicaba alguna magia negra, pues evidentemente su imagen o su retrato puede quedar embrujado. Y hay otros objetos que nosotros quizá ni siquiera pensaríamos que pudieran estar embrujados. Y aquí hablaríamos, por ejemplo, de instrumentos musicales, de guitarras, pianos, violines, armónicas, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, evidentemente hay una gran diversidad de objetos que están embrujados. Bastaría con echar un vistazo, por ejemplo, al Museo Paranormal de los Warren, que estos señores que a lo largo de tantos años de investigación, pues obviamente recolectaron muchísimas piezas, vestidos de novia, algunos cuadros, y bueno, evidentemente yo creo que el objeto embrujado más famoso que está precisamente en el Museo de los Warren es la muñeca Annabelle, pero tienen muchos objetos más. Y entonces aquí podemos llegar a la conclusión o podríamos pensar que evidentemente no importa qué objeto sea. Quizá sea un simple botón o un reloj o un libro. No sé, estoy pensando así en objetos que podríamos considerar absurdos. Quizá hasta una billetera, un llavero, lo que tú quieras. A lo largo de tantos casos y bueno, de años de investigación, hemos llegado a la conclusión que cualquier objeto que exista en este mundo puede ser embrujado. Puede contener a algún ser del bajo astral. En este caso y específicamente estamos hablando de demonios. ¿Cómo es posible que un objeto pueda embrujarse? Seguramente ustedes se preguntarán. También, bueno, yo me he realizado esta pregunta y, bueno, hay dos cosas que pueden embrujar a un objeto. Generalmente, estoy hablando así muy, pero muy en general. La primera es que ese objeto en particular haya estado en una escena del crimen, es decir, que ese objeto se haya encontrado en el lugar en donde ocurrieron los hechos. Bueno, hablamos, no sé, de alguna muerte trágica, por ejemplo. Hablamos de una persona que tal vez le quitaron la vida y en su cuerpo traía algún objeto, algún reloj, alguna billetera, la ropa misma, no sé. Hay una gran variedad y posibilidad de que algún objeto que haya llevado esa persona al momento de su deceso quede impregnada de su energía. Que también aquí creo que es interesante reflexionar si el objeto en sí posee a la persona que fue asesinada, es decir, si el objeto posee al fantasma o si solamente es un medio de comunicación con el más acá, es decir, del más allá al más acá. Es decir, es posible, y créanme que sobre esto, bueno, pues tampoco podemos asegurar, por eso digo que es posible, mas no es un hecho, no es algo que sea contundente,
Es posible que ese objeto en realidad no posee o vaya, no tenga al fantasma que se manifiesta. Pero quizás sea el vínculo, quizás sea obviamente el medio por el cual el fantasma se manifiesta. Quizá el fantasma se encuentra en otro plano existencial, quizás se encuentra en el purgatorio o en alguno de estos sitios extraños que deben de existir, pero que nosotros no sabemos de su existencia, y nada más se comunique al mundo de los vivos a través de ese objeto que le perteneció o que tuvo que ver precisamente con su deceso, con su muerte. Ahorita se me viene a la mente precisamente la guillotina que fue inventada y utilizada en Francia durante la Revolución Francesa, que irónicamente el que inventó la guillotina, yo quiero considerar o quiero creer, ¿verdad?, que tú sabes lo que es una guillotina, que es una navaja que está suspendida en lo alto de un soporte, y la persona que ha sido merecedora, por decirlo de esta manera, a fallecer en la guillotina, debía colocar su cabeza para que se la cortara esta cuchilla, esta guillotina. Curiosamente, la persona que la inventó, dicen que también falleció por su propio invento. No sé si esto sea verídico o no, pero bueno, regresando. Evidentemente, una guillotina por la cual fallecieron muchas personas, que evidentemente fue utilizada para quitarle la vida a muchas personas, debe forzosamente, y yo así lo considero, debe de quedar impregnada evidentemente por todo lo que evidentemente representa. Es decir, cuántas personas tal vez fallecieron bajo la guillotina, cuánta sangre no corrió por la estructura de esta guillotina o por la misma cuchilla. Yo sí considero que queda impregnado este objeto y que es muy probable que en algún momento dado se manifieste alguna persona que ahí haya perdido la vida. Claro, esto obviamente, como siempre te lo he estado diciendo, como siempre lo he venido diciendo, son hipótesis, son probabilidades. No hay nada que sea contundente, no hay nada que sea, pues obviamente, efectivo, o vaya, que se haya comprobado que esto sea así. Son meras hipótesis, ¿ok? Pero reflexionando un poquito sobre lo que hemos escuchado de las historias de fantasmas, sí considero que un objeto que tuvo que ver con la muerte de alguien debe de quedar impregnado de esa energía, ¿ok? Entonces, ese es un simple ejemplo de por qué un objeto de madera como es la guillotina, o no sé si sea de madera, creo que sí era de madera, y una cuchilla, pues queda impregnada de la presencia o queda impregnada del alma de estas personas que ahí fallecieron. ¿Qué otro ejemplo te puedo poner? Mira, también te he hablado mucho de de los apegos que tiene el ser humano por algunos objetos, el apego que tiene la gente por alguna pieza en particular. Vamos a suponer, y no es una suposición, esto que te voy a contar ocurrió en la vida real y le pasó a una de mis tías, cuyo esposo era músico. Tenía un tío que era músico, inclusive llegó a tocar en el trío de Chamín Correa. Chamín Correa, para las personas que sean de otros países, Chamín Correa era un músico, un guitarrista que tocaba boleros y que era pues un poquito famoso o algo famoso, ¿no?, acá en México, tocando boleros y canciones románticas. Entonces mi tío llegó a tocar con Chamín Correa y mi tío tenía al menos 2 guitarras, muy buenas guitarras, era requintista mi tío. Y bueno, pues cuando él fallece, ocurrió algo sumamente extraño. Fueron 3 cosas raras las que sus hijas vivieron cuando él falleció. No todas se dieron al mismo tiempo. Esto creo que es importante de señalar, es decir, no todo ocurrió en la misma madrugada, sino que fueron varias noches en que ocurrió ese tipo de fenómenos. Y creo que simplemente mi tío lo único que estaba haciendo era despedirse de sus hijas. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, sucede que fallece mi tío en el hospital y lo primero que aconteció, lo primero que pasó en su casa fue que él tenía una mecedora, me acuerdo perfectamente bien, que estaba enfrente obviamente de la tele. A él le encantaba ver la televisión por las tardes, tarde noche, y ahí se sentaba él en su mecedora a ver la televisión, alguna película. Esta mecedora se movió en una ocasión, tenía poco tiempo de haber fallecido mi tío, y alrededor de las 2 o 3 de la mañana, una de mis primas dice que escuchó precisamente cómo se estaba moviendo la mecedora. Por alguna circunstancia o por alguna razón, ella estaba despierta y bueno, escuchó que se estaba moviendo la mecedora. Esto obviamente le llamó la atención, bajó a ver qué sucedía y observa que la mecedora dejó de moverse. Es decir, todavía se movía, pero ya muy lentamente, y era evidente que alguien la había movido. A ella le dio pues un poco de temor y se regresó a su recámara. Al día siguiente o días después ocurrió igual durante la madrugada, que ella estaba igual acostada en su habitación y de repente escucha que se abren las llaves de la regadera, como si alguien se estuviera bañando, pero eran ya casi las 3 de la mañana. Entonces esto le llamó la atención, se levantó para ver quién era o qué estaba sucediendo y observó que no había nadie y que salía agua caliente pero casi hirviendo, que el agua salía casi hirviendo. Le costó mucho trabajo a ella cerrar la llave de la regadera. Ok, y el tercer evento, y que fue ya la despedida definitiva, fue que mi tía escuchó precisamente cómo tocaban la guitarra. Cómo estaban tocando la guitarra, una guitarra que era la consentida de mi tío, y se escuchaba claramente cómo alguien estaba tocando la guitarra. Mi tía había guardado esas guitarras en una bodega que tenía en su patio. Y bueno, a ella le tocó escuchar esto en la madrugada. Ella no quiso levantarse porque pues, le dio miedo escuchar que alguien estaba tocando la guitarra. Y también, pues ella por lógica dice, bueno, ¿quién va a estar? Nadie más de esta casa toca la guitarra. Las guitarras están dentro de la bodega. ¿Quién más puede ser? Entonces ella lo consideró así como que había sido mi tío Pepe que se había ido a despedir de ella. Entonces, esos objetos, esas guitarras, al final creo que las vendió. Pero si una persona, la persona que compró esa guitarra, dice, oye, fíjate que he escuchado como si alguien la tocara, pues no nos debería de sorprender, vaya, no nos debería de extrañar que un objeto que perteneció a un hombre y que tuvo un gran apego por ese instrumento musical, se le manifieste de esta manera, tocando obviamente serenatas o tocando la guitarra, ¿no? Podríamos decir que este objeto quedó embrujado. Yo creo que el término embrujo va más ligado a una maldición, va más ligado a un hecho que genere algún daño, algún mal hacia alguna persona, el embrujo. Cuando es un objeto que, por ejemplo, en este caso de la guitarra, vamos a suponer que esa persona escucha que tocan la guitarra durante la madrugada, más que considerarlo un embrujo porque a lo mejor ni siquiera le ha pasado nada malo o no le ha sucedido alguna maldición, yo lo considero más como una manifestación sobrenatural, que esa guitarra está, vaya, no es que tenga el alma de mi tío en ese objeto, no es que mi tío, yo así lo considero, no es que el objeto tenga, ¿verdad?, ahí atrapada el alma de una persona, sino que solamente es un vínculo, una forma de contactar con el mundo de los vivos y el de los muertos. ¿Qué pasa con las muñecas embrujadas? Ahí sí ya es otro tema, un tema más escabroso, un tema más interesante, porque también hay muñecas que están embrujadas porque efectivamente alguna persona hizo un ritual
porque alguna persona hizo un trabajo de hechicería y ese objeto hicieron algo para que algo o un ser de oscuridad, un demonio, se introdujera a esa muñeca. Ahí estamos hablando de otras cosas más maléficas. Yo tengo en mis cosas, en mi estudio, donde guardo todos los objetos, muñecos embrujados y cosas así raras. Ahí tengo una muñeca que seguramente tú ya recordarás la historia, la muñeca de una bruja, que esta tipa hacía magia negra. Ella desarrollaba la magia negra a un alto nivel y lo que pretendía era dañar a una niña de aproximadamente 10 años, más o menos. Quería lastimarla, quería matarla, y esa muñeca nunca se le fue entregada a la personita, a la niña a la cual le querían hacer el daño, el mal. Ahí hubo una intervención divina, un ángel guardián, y esa muñeca no llegó a las manos de esta niña. Alguien la protegió y bueno, la bruja que quería obviamente causarle la muerte a esta menor, pues al final pagó su pecado, al final pagó su karma o como tú quieras llamarlo, y entonces esa bruja falleció durante la madrugada. Y entonces esa muñeca que ella había ritualizado para hacerle el mal a esta niña, pues nunca fue entregada a su hermana que tenía la bruja. Finalmente la tiene, la agarra porque algo en su interior le dijo: llévate esta muñeca consérvala. Y resulta que a través de esa muñeca su hermana, la bruja, se logró comunicar y le dijo que por favor rezara mucho por ella, que estaba en el infierno. Y pues obviamente esa muñeca ya no la quiso la hermana después de que le habló su propia hermana, es decir, increíblemente dice que ella escuchó la voz de su hermana a través de esa muñeca, y bueno, esa muñeca finalmente me la da para tenerla aquí en el estudio. Entonces hay objetos que quedan embrujados precisamente por este tipo de trabajos y que pues a lo mejor esa magia o ese ritual que se le practicó a ese objeto va perdiendo su efectividad o termina por completo. Hay que recordar que hay muchos trabajos, o la mayoría de los trabajos de magia negra tienen una fecha de caducidad. Hay gente, hay brujos que dicen que hay otros trabajos que son para siempre, hasta que se destruye el hechizo. Ahí sí yo no sé, pero la mayoría de los casos o la mayoría de los trabajos de magia negra tienen una fecha de caducidad. Es lo que yo sé. No sé, no me consta y tampoco quiero ni descubrirlo si es verdad o mentira. Pero bueno, así llegamos al final de este programa. Ya los estoy haciendo un poquito más breves, queridos amigos, para que obviamente lo escuchen por completo. Espero que este programa te haya gustado y si te parece bien podemos hacer una segunda parte en estos días. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.